Muchísimas gracias, señor ministro de Hacienda, Oscar Llamosa, por esta invitación y por esta iniciativa. Al señor Jorge Sur, representante de la Caja en Paraguay, aliado estratégico del sector eléctrico paraguayo. Muchísimas gracias. No sé si tenemos la presentación. Bueno, realmente desde la ANDE nosotros queremos hablar un poco sobre qué estamos haciendo, justamente lo que decía Christine Foll. ¿Qué está haciendo el Paraguay para poder usar su energía para el desarrollo de nuestro país? Porque de lejos, ustedes son economistas, saben perfectamente que el beneficio para el país es la utilización de la energía limpia y renovable que todavía tenemos en abundancia para el desarrollo de nuestro país. Adelante. Bueno, primeramente podemos observar que el crecimiento de consumo de energía eléctrica en Paraguay es muy importante. En los últimos 10 años el crecimiento vegetativo es de 5.5 en promedio. Es el crecimiento más importante de la región. Por tal motivo, hoy en día llegamos ya a una demanda máxima de 4.270 megavatios de potencia. ¿Sí puede pasar? ¿Y qué tenemos en Paraguay? En total tenemos una potencia instalada de 8.870 megavatios, es la potencia nominal, de los cuales la demanda máxima llegó en diciembre del año pasado a 4.270, es decir, llegamos al 49% de la potencia instalada existente hoy en día, lo que corresponde a Paraguay. Y en energía, lógicamente, depende de las condiciones climatológicas, depende del agua, depende del combustible es el agua en este caso. Entonces, todavía en promedio, en los últimos 10 años, tenemos mayor excedente, en un 65% aproximadamente en promedio. Adelante. Pero sí, considerando el promedio de crecimiento vegetativo, nosotros en este momento estamos en proceso de actualización de nuestro plan maestro de la ANDE, que actualizamos cada 2 años con un horizonte de 10 años en transmisión y distribución, y también ya incluimos en la ANDE el plan de generación por un periodo de 20 años. Podemos observar de que en promedio hasta el año 2033, 32, a partir de como decía Cristina, a partir del año 2030 nosotros ya estaríamos necesitando nuevas fuentes de generación. Eso va a variar un poco, va a depender un poco del crecimiento del PIB per cápita también del Paraguay. Adelante. Y lógicamente en energía, como inicialmente habíamos mencionado, todavía tenemos mayor excedente, es decir, la potencia es uno de los problemas más cercanos, entonces necesitamos comenzar a construir nuevas fuentes de generación a los efectos de evitar inconvenientes de aquí a 8 a 10 años. Adelante. Bueno, y este es un tema que siempre me gusta mostrar, no para criticar lo que pasó, sino para evitar que vuelva a ocurrir en Paraguay. En el año 1968, cuando entró en operación la central hidroeléctrica Caraí, ya teníamos una potencia instalada 10 veces más que la demanda de Paraguay. Entró con una potencia de 90 megavatios de potencia y el Paraguay en esa época tenía una demanda de 10 megavatios, prácticamente 10 veces más. Pero lastimosamente, después vino la entrada en operación de Itaipú, posteriormente Yacyretá, y así sucesivamente. Pero lastimosamente no se invirtieron
en línea de transmisión y en distribución para que nosotros podamos tener la calidad de servicio que todos nos merecemos, disponibilizar potencia en todos los rincones del país para que se industrialice nuestro país. Y acá en este sentido quería utilizar una frase que Cristina en un momento dado había mencionado en una de sus intervenciones, de que con el pago total de la deuda de la Itaipú Binacional, creo que Paraguay tiene una segunda oportunidad. Tiene una segunda oportunidad para poder industrializar el país. ¿Y cómo va a industrializar el país? Además de las infraestructuras adecuadas en transmisión, en distribución y en una tarifa competitiva, seguramente existen otras acciones necesarias. Pero principalmente, si no tenemos líneas de transmisión adecuadas, si no tenemos la calidad de servicio, ¿cómo se va a instalar industria competitiva en Paraguay? Por eso nosotros insistimos mucho en las inversiones y en la ejecución de las obras previstas en el Plan Maestro. En los últimos 3 años llegamos a invertir 300 millones de dólares en promedio en forma anual, y eso se tiene que continuar inclusive aún más según nuestro Plan Maestro que está vigente hasta el año 2030. Adelante. Y una de las obras emblemáticas que Guillermo ya mencionó es la subestación Iguazú, donde está en proceso de conclusión. En la primera quincena de julio entraría ya en servicio para que de esa manera, por primera vez en la historia, vamos a poder tener la posibilidad de retirar el 100% de la potencia que nos corresponde a la Itaipú Binacional y de esa manera usar nuestra energía para el desarrollo de nuestro país. Adelante. Acá podemos observar que actualmente, con las líneas existentes, solamente podemos retirar 4.465 megavatios de potencia, y con la entrada en operación de la subestación Iguazú, más las 2 líneas de transmisión de 500 kV desde Itaipú hasta Iguazú, vamos a poder retirar más de la potencia que nos corresponde, es decir, la capacidad de las líneas va a llegar a 8.885 megavatios de potencia y la potencia que nos corresponde en Itaipú es de 7.000. Es decir, vamos a tener esa posibilidad. Lógicamente que tenemos que esperar que se instalen industrias en Paraguay para usar nuestra energía, pero ya no va a ser un problema, un impedimento la falta de infraestructura eléctrica, por lo menos hasta Iguazú. Adelante. Lógicamente, la otra acción muy importante que se concretó en diciembre del año 2019 es la obra complementaria en la barra de 500 kV en Yacyretá, que tampoco se podía retirar todo. Hoy en día nosotros ya tenemos la posibilidad de retirar el 100% de la energía que nos corresponde en dicha central hidroeléctrica, y en realidad en una situación, el año antepasado con la crisis hidrológica, nosotros retiramos más del 50% de la energía que en ese momento estaba generando Yacyretá justamente para poder suministrar energía en el sistema interconectado nacional, gracias a estas obras complementarias. Adelante. Son obras que tenemos que seguir ejecutando. En este momento son obras muy importantes, como por ejemplo la subestación Valenzuela, que está en proceso de ejecución, la subestación, la línea doble eterna de 500 kV desde Iguazú hasta Valenzuela, que justamente mañana se va a tratar en el Congreso Nacional la aprobación del préstamo del BID con JICA. Posteriormente tenemos ya aprobado también ya aprobado el préstamo de 260 millones de dólares del BID más 50 millones de dólares del gobierno de Taiwán para poder construir la segunda línea de transmisión desde Itaipú hasta Villa Hayes, y posteriormente seguir buscando financiamiento para la segunda línea desde Yacyretá hasta Villa Hayes, pasando por Valenzuela, y también otra línea de 500 kV que está previsto llevar hacia el norte del país para el desarrollo de esa zona. Adelante.
Y hoy justamente estuve en el Congreso Nacional, en la Comisión de Obras, para defender un préstamo de 126 millones de dólares, 75 millones de dólares de KfW de Alemania y 45 millones de dólares de Fonplata, con una contrapartida de 6 millones de dólares de la ANDE para construir la segunda línea de transmisión de 220.000 voltios para la zona del Chaco paraguayo, donde hoy en día la única línea existente ya llegó a su capacidad nominal y tenemos una carga reprimida de 50 megavatios aproximadamente. Esta obra es fundamental para no interrumpir justamente el desarrollo del Chaco paraguayo. Principalmente se está utilizando energía para el sistema de regadío en el Chaco paraguayo. Adelante. Y como decía, nuestro plan maestro, tenemos el mapa eléctrico 2021 y el mapa eléctrico 2030. Es decir, la ANDE sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer para poder acompañar el crecimiento de consumo de energía eléctrica en Paraguay y también ejecutar todas las obras rezagadas para que realmente podamos utilizar nuestra energía para el desarrollo de nuestro país. Adelante. Por otro lado, mencionaba que en 10 años más aproximadamente podemos comenzar a tener problemas en generación. Entonces nosotros, por primera vez en la historia, hemos incluido en el plan maestro el plan de generación con un horizonte de 20 años. Pero acá fue una discusión muy interesante con los colegas de la ANDE, porque era mucho más fácil introducir una planta térmica, pero nosotros dijimos que nosotros tenemos que, como Paraguay, mantener el sello del único país en la región que la fuente de generación de energía eléctrica siga siendo limpia y renovable. Por tal motivo, planificamos plantas solares, bancos de baterías, pequeñas centrales hidroeléctricas a los efectos de aumentar la capacidad de generación en Paraguay y que no tenga inconveniente a corto plazo o a mediano plazo, mejor dicho, en cuanto a la generación se refiere. Adelante. Adelante. La necesidad de inversión hasta el año 2030 es 6.500 millones de dólares. ¿Puedes retornar, por favor? Es de 6.500 millones de dólares la necesidad de inversión hasta el año 2030, de los cuales aproximadamente el 35% tenemos financiado, el resto tenemos que seguir buscando financiamiento. Lógicamente las obras se tienen que ir ejecutando hasta el año 2030, pero incluyendo generación, hasta el año 2040 la necesidad de inversión es de 8.900 millones de dólares. Es decir, sí o sí nosotros tenemos que realizar estas inversiones para poder usar nuestra energía para el desarrollo de nuestro país. Adelante. Y lógicamente también trabajamos en una legislación para promover la generación, digamos, con fuente renovable no convencional, principalmente energía solar y otro tipo de fuente de generación, y donde contempla 4 figuras. Por un lado, el autogenerador, donde cada hogar o cada instalación puede generar su propia energía y lo que sobra pueda inyectar a la red de la ANDE, es decir, vender a la ANDE. La otra figura, el cogenerador, el caso de una industria que pueda generar dentro de su proceso industrial, si le sobra también pueda vender a la ANDE. Por otro lado, el generador en sí, donde en base a esa necesidad del plan maestro de la ANDE pueda licitar y el sector privado pueda invertir y vender energía a la ANDE para poder distribuir a los clientes finales. Y por otro lado, el exportador, considerando que es fundamental la integración energética regional, entonces es importante tener una figura de exportador para que el sector privado pueda invertir en Paraguay y si consigue mercado en la región pueda utilizar la red de la ANDE pagando un peaje y de esa manera también exportar energía eléctrica. Adelante. Y por último, yo creo que ya se mostró, la tarifa del Paraguay
de energía eléctrica es la más competitiva de la región. Acá el gran desafío, ¿cuál es el equilibrio? Porque es una tarifa realmente insuficiente para poder ejecutar todas las obras previstas en el plan maestro. Acá la decisión es, sí, ese ingreso adicional que Itaipú está teniendo actualmente, destinemos para ejecutar todas las obras previstas en el plan maestro o reajustamos la tarifa para tener el ingreso genuino la ANDE para poder ejecutar las obras previstas en el plan maestro. Acá lo importante es tener las infraestructuras adecuadas para poder usar nuestra energía para el desarrollo, pero es importante siempre mantener una tarifa competitiva para atraer inversionistas a Paraguay. Muchísimas gracias a todos.